Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos permita entrar en su hogar en este programa especial que hemos preparado en Venezolana Televisión para hablar de un tema y de una lucha de mucho tiempo. La lucha por los derechos de los trabajadores universitarios y por supuesto de todo este sector. Una lucha que durante mucho tiempo fue olvidada, de hecho reprimida por los gobiernos de la Cuarta República. Hoy cuando tenemos una excelente noticia es que fue aprobado, entre otras cosas, el incremento del 75% del salario para el sector universitario. Vamos a escuchar en primer lugar, para ir dándole contexto a esta conversación durante el día de hoy, vamos a estar compartiendo en una primera instancia con Elizabeth Otesó, de la Federación de Trabajadores Universitarios, trabajadora administrativa de las universidades, y con el profesor Rafael Chacón. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Vamos a escuchar, vamos a recuperar lo que eran las palabras del comandante supremo Hugo Chávez, un gran luchador por los derechos laborales, por los derechos de los obreros y por la igualdad social. Vamos a escuchar qué decía cuando era promulgado hace poco más de un año aquella ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Pero lo que sí estoy seguro absolutamente es que así como no hubo nunca antes en 200 años de historia constitución alguna que hubiese sido debatida con tamaña profundidad y amplitud como esta Constitución bolivariana, estoy asimismo absolutamente seguro que no hubo antes nunca ley del trabajo, como la llamaren, que hubiese sido discutida, debatida, como ha sido discutida y debatida la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Por eso yo los felicito y les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo, infinitamente. Porque sin el concurso de ustedes, sin el esfuerzo de ustedes, ¿qué hubiese podido hacer yo? Y esto lo digo desde mi corazón, no solo por la ley orgánica del trabajo, sino por todo. Por todo y desde siempre. La frase del padre Bolívar es un látigo que cruzó la historia y que hoy vive con dolor en la profundidad de la historia patria, pero sobre todo vive hoy con un infinito amor y reclama la unidad, reclama el colectivo, reclama la sumatoria de fuerzas y de esfuerzos. Un látigo que cruza la historia, decía el presidente en ese momento, Hugo Chávez, comandante supremo, hablando de Bolívar y de esta lucha de las universidades. Todo el que ha pasado por una universidad o todo el que tenga memoria recuerda lo que fueron los años 70, 80, los 90, disturbios cada martes y cada jueves por reivindicaciones. Se firma esta primera etapa, se logra este primer consenso. Yo quisiera comenzar escuchando, profesor, si me permite, las damas primero, claro, la opinión de Elizabeth acerca de lo que se logra en una primera instancia, porque hay que dejar claro, las mesas siguen dialogando, porque lo que se pretende es justamente darle a la universidad la fortaleza para que se sume al proyecto de país. Elizabeth, tus palabras, bienvenida. Bueno, en primer lugar yo quiero decirles que estamos cumpliendo con dos mandatos muy importantes dentro de esta revolución. El primero, el de nuestro comandante Chávez, el cual nos pidió darle la más suma de felicidad posible a los trabajadores, y con esta contratación colectiva estamos logrando eso. Y la otra con nuestro presidente actual, Nicolás Maduro, el cual nos pidió que lográramos una contratación colectiva que tuviera un salario social, el cual estamos cumpliendo con ella. Los trabajadores universitarios tienen que sentirse en este momento contentos, felices, porque no solamente estamos hablando de un salario, solamente de salario, estamos hablando de un conjunto de cosas que van a lograr que la familia universitaria tenga la mayor suma de felicidad posible. ¿Conjunto de cosas como cuáles, Elizabeth? Por ejemplo, en la mesa, en este momento están instaladas tres mesas, una de salario, que ya llegamos a un acuerdo. Por supuesto, hay otras cláusulas que tenemos que seguir discutiendo. La otra es la de vivienda, salud. Nos falta por instalar 3 mesas, que es la de turismo y deporte, educación y alimentación. Eso es el cúmulo de una familia, pues. Una familia necesita de todas esas cosas y vamos a lograr ya al final de esta discusión, ¿no?,
que nuestros trabajadores universitarios, obreros administrativos y docentes cubran todas sus necesidades, no solamente el salario, sino en todo su esplendor. Profesor, ¿de dónde venimos? Porque a la gente, en Venezuela siempre se ha dicho que el venezolano tiene una memoria muy corta. Y cuando yo hacía la reflexión al comienzo, lo que fueron las luchas de los 60, 70, 80, 90, hay mucha gente que no tiene la referencia, ¿no? Sobre todo esa juventud universitaria que hemos visto marchando, que hemos visto trancando avenidas, que hemos visto violentando el orden público por órdenes de otro tipo, sin entrar en el tema político. Yo quisiera que usted hiciera una breve reseña de dónde venimos y cómo fue la instalación, la participación de estas mesas, porque veíamos, por ejemplo, a la rectora Cecilia García Arocha de la UCB diciendo que ahí no había representación de todos los sectores de las universidades. ¿Hubo representación? ¿Hay representación? ¿No hay representación real de todos los que conforman la vida universitaria en esas mesas? Sí, antes de contestarte, en primer lugar creo que nos sentimos todos los trabajadores universitarios, obreros, profesores y empleados administrativos de júbilo por el acuerdo con el gobierno nacional, que había una deuda y reconocido a través del Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria, de que había una deuda con el salario del conjunto de los trabajadores universitarios. Nos sentimos bien de júbilo, igual como lo pronunció ahorita en ese video que vimos de la firma hace más de un año ya de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Nos sentimos de júbilo por esta firma de aumento salarial. Y un aumento salarial que siente un precedente importante, porque por primera vez en este país los trabajadores universitarios en su conjunto tienen una contratación única. Es decir, no está separado los obreros, no está separado los profesores, no está separado los empleados administrativos. Por otro lado, yo creo que hay que hacer una retrospectiva en relación a lo que tú preguntabas. Es decir, es lamentable que el movimiento estudiantil, un sector del movimiento estudiantil universitario esté utilizado porque incluso no tienen un pliego de peticiones en función de que cuando uno era dirigente estudiantil, por ejemplo, el caso mío de la UCB, nosotros luchamos por mejoras de las becas, mejoras del comedor universitario. Logramos en la década de los 80 lo que es el pasaje estudiantil, preferencial estudiantil. Logramos el HCM por el movimiento estudiantil. Se logró incluso el transporte que goza todo el movimiento estudiantil mediante esas luchas. Y hoy, lamentablemente, no tiene ningún pliego de peticiones. Las universidades tradicionales que están paralizadas ahorita tienen un plan desestabilizador contra el gobierno nacional en estos momentos. No se me adelante, profesor, es un tema que vamos a ir planteando, pero la idea es que la gente vea de dónde venimos justamente, qué se ha logrado y hacia dónde vamos. Yo les invito en este momento a escuchar también palabras del presidente Nicolás Maduro, el primer presidente chavista, como se denomina él, perdón, y un presidente obrerista, acerca de esa justicia a la que hacía referencia Carlos Chacón. Vamos a escuchar Rafael Chacón, qué dijo el presidente Nicolás Maduro acerca de este primer paso que se da para dar solución a este problema que se ha planteado. Este es el mejor acuerdo que se ha construido de manera justa y equilibrada en la historia de las universidades del país. Jamás había habido un acuerdo de esta característica. Yo estoy aprobando un monto sustancial. Este acuerdo justo y equilibrado le cuesta a toda la República, con los recursos del Estado correctamente administrados, 13.377 millones de bolívares. Y aquí lo acabo de firmar. Aprobado. Profesores, trabajadores y obreros universitarios. Aprobado. Bien, garantiza el presidente de la República los recursos para esta puesta en marcha de esta nueva tabla de salarios. También queremos presentarles parte de un panel de invitados que tenemos hoy acá. Todos van a ir participando junto a nosotros, representantes de la vida universitaria. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Volviendo al tema, profesor Elizabeth, tabla de salarios, hablaba Nicolás Maduro allí. Yo quisiera que ustedes esbozaran, el que se sienta más cómodo, cómo va a ir viéndose incrementado no solamente el salario, sino lo que decía Elizabeth, la calidad de vida del obrero, del profesor, del empleado administrativo, que todos sabemos también durante mucho tiempo estuvieron separados, estuvieron divididos, y yo creo que tal vez ahí venía el germen del fracaso de las luchas universitarias, porque iban como en bloques, ¿no? Por primera vez, como decía el profesor Chacón, se logra un documento único para todos. Claro, ¿qué pasa? Con esta contratación se quitan las diferencias que tenían entre obreros, administrativos y docentes. Y todos entran, sobre todo en la parte social, ¿verdad? Y la parte económica,
a recibir todos los beneficios. Antiguamente, por ejemplo, los profesores no tenían juguetes para los hijos, sus hijos. En este momento lo tenían los obreros, lo tenemos administrativos. Un caso, por ejemplo, como eso. Entonces se unifican todos los beneficios en igual de condiciones para todos los trabajadores. Eso trae como consecuencia que no es solamente el aumento de la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, un profesor en este momento, a partir de enero a septiembre, y un obrero y un administrativo va a tener un aumento de un 25%. Ajá. Entonces, además de eso, va a tener un aumento en su juguete para los niños, la fiesta de los niños, sus primas. Había diferencia entre los hijos de los profesores y los hijos de los obreros y los administrativos. Entonces, ahora todos los hijos valen lo mismo, porque no un hijo de un profesor no es más que un hijo de un obrero ni un administrativo. Entonces, y para septiembre va a tener un 25% más de aumento, y para enero del año que viene un 25% más de aumento, que eso no es solamente un 75%, eso es un aumento sobre el otro, llega como a un 85% más o menos. En general va a llegar a más de 140% de aumento salarial. Porque una de las cosas que hay que entender, y es parte del legado que nos deja el comandante Chávez con la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que el salario tiene un carácter integral. Es decir, todas las primas que hablaba Elisa en estos momentos, prima por hogar, que en el caso incluso del profesor universitario no gozaba en los tiempos pasados, y a partir de ahora vamos a gozar de la prima por hogar, que va a llegar a un monto para el año que viene 650 bolívares. Bueno, eso es parte de la incidencia salarial que vamos a tener. Y entonces el monto global varía en algunos casos, pero dependiendo de las categorías que tenga el profesor universitario, profesor instructor, asistente o agregado, evidentemente va a llegar a un monto alrededor de casi 140% en total. Antes de que me conteste la siguiente pregunta, vamos a escuchar rapidito lo que decía Carlos López acerca de la aprobación de esto, y venimos para cerrar este segmento. Saludamos a todo el pueblo venezolano, dándole una gran noticia, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras universitarios, con mucha satisfacción, con mucha alegría. Manifestamos que el día de hoy, en horas de la madrugada, se firmaron por primera vez los acuerdos de aumentos de salario del primer contrato colectivo único de la educación universitaria, que abarca a profesores y profesoras, a empleados y empleadas, y a obreros y a obreras. Esto fue un proceso que se inició el 20 de mayo, partiendo del mandato del comandante supremo Hugo Chávez y su ley orgánica del trabajo que le hicimos con los trabajadores, donde se consolida y se ratifica el derecho a la convención colectiva. En el 20 de mayo nos instalamos, ya tenemos 9 reuniones realizadas, y en la 9ª reunión, que comenzó a las 4 de la tarde de ayer y terminó esta mañana a las 5:30 de la mañana, logramos consolidar un cuerpo de aumentos de salario y de primas sociales salariales que viene a compensar el salario de los profesores y profesoras, de los empleados y empleadas y de los obreros y obreras de toda la educación universitaria. 140% de aumento global, de aumento integral del salario, más allá del sueldo simplemente. Profesor, una frase para cerrar. ¿Qué falta por hacer, Elizabeth, en este proceso? Rapidito. No, lo que falta fundamentalmente es terminar de hacer la discusión de la normativa laboral y reivindicar un poco lo que señalamos ahorita, que por primera vez en este país tenemos una contratación colectiva única de todos los trabajadores universitarios, y en segundo lugar vamos a un contrato colectivo distinto al pasado, distinto a los tradicionales de los otros sectores de trabajadores, que tiene que ver fundamentalmente con socializar el salario. Es decir, vamos a tener la oportunidad de que todos los trabajadores universitarios tengan vivienda, la oportunidad de que todos los trabajadores universitarios gocen de una buena salud pública en ese sentido. Bueno, y vamos más allá, vamos a la transformación universitaria. Nos falta discutir la clase número 1, que es transformación universitaria. Vamos para que los trabajadores y las trabajadoras tengan los mismos, obreros y administrativos, y los mismos estudiantes tengan los mismos derechos, adecuar las universidades a las necesidades de la revolución, y a profundizar dentro de las universidades los cambios necesarios para que se pongan acorde con nuestro país. Bien, vamos a cerrar esta primera parte de este programa especial. Muchas gracias, Rafael Chacón, Elizabeth, parte de los voceros de este universo de los trabajadores, profesores, obreros que hacen vida dentro de las universidades de nuestro país, dan un paso adelante en lo que es la discusión del primer contrato colectivo para todos por igual. De eso se trata. Vamos a seguir conversando con más invitados a la vuelta de esta primera parte.